Buenas noches. Buenas noches. Por fin. Algunos dicen mi esposo todavía está de viaje, entonces ora por mí que estoy solito, ¿no? Pero bueno, es una alegría estar de nuevo y tenemos unos invitados especiales, unas visitas. Sergio y Jimena nos visitan de los Estados Unidos y yo les pedí a ellos, están sirviendo en el Ministerio Hispano en Los Ángeles y ellos estuvieron en la conferencia, entonces van a compartir un poco con nosotros lo que ellos vieron en la conferencia y también para agregar un detalle, Jimena es ecuatoriana. Eso. Buenas noches. Hola. Bienvenido. Como ya dijo Steve, me llamo Sergio y aquí mi increíble esposa Jimena Pulida. Tenemos el privilegio, ¿no?, de dirigir una iglesia en Los Ángeles, ahí en Long Beach, más exacto. Y es una iglesia de 150 discípulos de habla español, ¿no? Hay ecuatorianos, hay cubanos, hay nicaragüenses, pero mucho mexicano, que soy yo uno de ellos, amén. Pero no estamos tan agradecidos de poder venir. Venimos a visitar familia aquí en Quito y también, claro, conocer la iglesia. Es un honor poder conocer a Steve y poder conocer a la iglesia. Entonces, solo queríamos decirles alguna escritura aquí pequeña en Proverbios 25:25 dice: como el agua fresca a la garganta reseca, son las buenas noticias desde lejanas tierras. Y estuvimos en Panamá por varios días y me encantó poder oír de nuevo eso de ir a compartir nuestra fe. Amén. Eso debe ser normal, ¿no? Algo que hacemos cada día, no de tener una fecha, sino de hacerlo porque está en nuestro corazón. Amén. De poder dar las buenas nuevas a todo el mundo. Si no, muchos no estuviéramos aquí si alguien no nos hubiera invitado, ¿no? Y claro, poder ver a tantos hermanos de la fe que ya tienen 30, 40 años en la fe. Y dices, wow, gracias por mantenerte fiel, gracias por ser y seguir adelante, ¿no?, en nuestra fe. Eso ha sido algo increíble y que hemos aprendido, llevamos para nosotros a Los Ángeles, pero también aquí estar con ustedes es un gozo y poder conocer a la iglesia en Quito, un placer. Mi increíble esposa Jimena. Buenas noches, familia y paisanos, ¿no? Como dijo Steve, yo nací en Quito y me fui a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. Y ahí me invitaron a alguien en la iglesia, en la Universidad de Fullerton, estaba en el colegio. Y después de 2 semanas me bauticé y después visité la iglesia en Quito hace 20 años. Eso fue increíble, primera vez venir y estar con mi gente y poder... En ese tiempo no estaba casada, todavía estaba soltera, se iban citas con los discípulos y poder conocer la iglesia más. Y otra vez regresar después de 20 años, ¿no? Y pena que no puedo quedar el domingo, pero poder poner y estar aquí un ratito, ¿no? El miércoles estoy tan agradecida por estar con ustedes y que aquí me lleva un poquito de mi corazón. Pero más que todo, la conferencia fue increíble, de poder aprender. Se enfocó en un libro de Hechos, diferentes capítulos, pero mucho resaltó como cuando tú te bautizaste, y no sé cuánto tiempo para ti es, para mí es 25 años que me bauticé, recibí el Espíritu Santo y explicó tanto el poder que tengo adentro de mí y que tú tienes adentro de ti. Y a veces me olvido porque todavía tengo batallas en mi carácter y no me enojo, soy corajuda, cualquier cosa que yo batallo y a veces disminuyo el poder del Espíritu Santo. Y esa conferencia me revivió de cómo cuando me bauticé, ahí está sellado. Y ahí está el poder que Dios quiere utilizarme en una forma poderosa. Y a veces yo por mi debilidad o por cualquier cosa que me pueda enfocar me desanimo y me olvido de lo que recibí hace 25 años. No sé cuánto tiempo tú tienes en la iglesia, hace cuánto tiempo tú te bautizaste, pero ahí está lo que Dios te puso para que te dé poder para ir y ayudar a la gente. Y aquí en el país que estás, que es mi país, Ecuador, Quito, y tengo mucha familia aquí, ¿no? Y oro y pido a Dios que ellos puedan venir a la iglesia. Ellos saben de mí y mi esposo, y ellos saben que somos cristianos, y algunos resisten, ¿no? Algunos no les gusta mucho, son católicos de la sangre,
Pero es que ustedes estén aquí me da mucho, perdón, mucha esperanza para mí. Mi familia, mis tíos, mis tías, mis primos, toda mi familia está aquí en Quito. So, ustedes me dan esperanza que un día pueden llegar. Y están preguntando un poquito más. Preguntaron otra vez, ¿dónde vas? ¿Cuál es tu iglesia? Antes no querían saber nada. Se enojaban, ¿no? Sabiendo que yo, mi mamá, somos cristianos. Pero ahora están preguntando un poquito más. Y ustedes me dan esperanza que en 20 años algunos de mis sobrinos o primos que necesitan a Dios, yo miro, se miran bien de afuera, ¿no? Se miran bonitas casas, pero adentro miro sus matrimonios, miro sus hijos, miro sus casas, y digo, necesitan a Dios. Y ustedes son las esperanzas. Muchas gracias. Estoy tan alegre de estar aquí. Y voy a orar por Steve y su esposa que siga adelante, porque gente necesita de Dios. Gracias, sí. Y ojalá que mi familia pueda conocerles a ustedes y venir y tener el gozo que yo tengo. Y el matrimonio que yo tengo, quiero que mi familia tenga. Y la paz que miro a mi mamá y quiero que mis tías tengan. Pero muchas gracias y gracias por dejarme compartir y recordar que el Espíritu está dentro de nosotros y quiere usarnos poderosamente. Gracias. Gracias. Bueno, como compartieron, o sea, yo pasé todas las semanas, los 10 días, en diferentes conferencias. Primero con los maestros, después con los delegados, después con todos los líderes del mundo y después al final con las iglesias centroamericanas. Entonces tengo tantas cosas en la cabeza que ni sé cómo sacar todo. Entonces, pero sí, una de las cosas que he escuchado, ¿no?, es que ustedes van a esas conferencias y nunca comparten nada. Entonces, quiero ir los miércoles compartiendo algunas cosas. Amén. Aún en la clase de hoy hemos estado estudiando la gracia y vamos a seguir con este estudio. Raúl no terminó todas las escrituras la semana pasada. Y entonces había algunos más, pero también voy a compartir algunas cosas que me impactó de la conferencia. Entonces vamos a hablar de una comunidad de gracia. Una comunidad de gracia. ¿Quiénes son esa comunidad de gracia? O sea, somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ser una comunidad de gracia? Bueno, primero vamos a mirar algunas escrituras. Bueno, primero quiero dar un ejemplo. Este es el puente de Golden Gate que está en San Francisco. Fue construido en el año 1900, no fue terminado creo que en 1937. Y en su época era la puente más larga y más alta de suspensión en el mundo. Y uno de los problemas era los trabajadores y el miedo que te da trabajando aquí a esa altura, porque si te caes estás frito, ¿no? Estás muerto. Entonces, la compañía que estaba construyendo el puente construyeron redes movibles abajo de la área del trabajo para poder dar una seguridad a los trabajadores. Si ellos llegaron a caer, podían salvarse. Entonces, la cosa impresionante es cuando construyeron esas redes, el trabajo aumentó en velocidad muchísimo, ¿no? Por la confianza que los trabajadores tenían, no tenían el miedo de caerse, entonces estaban más sueltos, trabajaron más fuerte, entonces hicieron un trabajo más rápido. El hecho es que terminaron el puente antes de tiempo, que para obras de construcción, eso en sí es un milagro, ¿no? O sea, y la otra cosa es como $1 millón bajo el presupuesto. Que también, si sabes algo de construcción, y yo sé que algunos de ustedes saben,
Eso es como, es un milagro. Entonces, pero el punto es eso. Para nosotros, la gracia es como ese red. Porque podemos caer. Y vamos a caer. Y caemos. Somos pecadores. Pero tenemos ese red que nos sostiene, que nos salva. Entonces, gracias a Dios, podemos vivir nuestras vidas con confianza, aun sabiendo que vamos a equivocarnos, vamos a hacer las cosas mal de vez en cuando, pero esa red de gracia nos salva, nos sostiene. Bueno, vamos a la Biblia. Primero, para entender eso de la comunidad de gracia, tienes que entender la gracia personal. Segundo de Pedro 1:2. Que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahí Pablo orando, Pedro orando, diciendo, ¿no?, que la gracia les sea multiplicada. Eso necesito. La gracia multiplicada. No solo un poco, yo necesito mucha gracia. No sé si alguien más aquí necesita algo de gracia, pero, o sea, la gracia de Dios es inalcanzable, o sea, nunca termina. Podemos confiar, podemos vivir vidas confiadas porque sabemos eso, pero es algo que tienes que aprender. O sea, yo creo que todavía entre nosotros hay mucho como legalismo de que si peco estoy fuera. Sí. Y no es así. Estuve hablando con un hermano hoy, ¿no? Él está leyendo en el Antiguo Testamento de muchos de los hombres, ¿no?, de la Biblia. Y no eran hombres perfectos. Tenían muchas fallas en sus caracteres. Hasta los más sanos de ellos, o sea, como un Abraham, un David, tenían pecados no fuertes. Pero la gracia de Dios es para todos. Es para nosotros, es para ellos. Es algo que tienes que no solamente entenderlo intelectualmente, que Dios me va a salvar, que Dios me ama, pero tienes que profundizarlo, tiene que llegar a tu corazón, tiene que ser parte de tu esencia de vida, que yo puedo vivir mi vida y yo puedo depender de Dios y Él me va a cuidar y Él me va a salvar si busco seguir los pasos de Cristo. El otro es 2 de Timoteo 2:1, otro es la gracia personal. Así que tú, hijo mío, fortalézate por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalézate. Pon tus fuerzas. ¿Dónde? En la gracia. ¿De dónde sacas fuerza? De la gracia. Por la gracia de Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos tener fuerzas que no tenemos dentro de nosotros mismos, pero fuerza que viene de la gracia de Dios. Tenemos eso a nuestra disposición. Entonces tenemos que fortalecernos, basarnos, vivir nuestras vidas basado en la gracia. Siguiendo el tema de la gracia personal, 2 de Corintios 12, 7 a 10, uno de mis pasajes favoritos, o sea, si digo favoritos, toda la Biblia es mi pasaje favorito, pero a mí me gusta mucho este pasaje, porque es algo que siento que lo he vivido, ¿no? Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero me dijo, te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades,
para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es algo que, claro, he compartido mucho, ¿no? De que hace 25 años tuve un ataque y fui paralizado al lado izquierdo. Claro, no es algo que yo estaba buscando, no es algo que yo quería, no. Pero es algo que Dios me dio, o sea, como una espina clavada, ¿no? En mi cuerpo. O sea, no puedo usar el lado izquierdo. Entonces, he tenido que adaptarme a esa realidad, ¿no? Entonces, mi poder no viene de mi fuerza física, mi poder viene de la gracia de Dios. Entonces, este pasaje para mí era un gran aliento, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? O sea, te basta con mi gracia. O sea, no importa lo que tienes, no importa lo que está pasando en tu vida, no importa lo que estás sufriendo, no importa cómo te traten en el trabajo, la gracia de Dios es suficiente. Es todo lo que necesitas para vivir una vida poderosa, una vida fuerte, una vida llena del Espíritu Santo. Como Jimena estaba compartiendo antes. Que estuvimos también estudiando hace unos años. Pero si entendemos entonces esa gracia personal, ¿cómo se aplica a la comunidad, a todos? No solamente a mí, sino a todos. Vamos a mirar algunas escrituras. 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12. Gracia en la comunidad. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. ¿En qué se basan tus relaciones en la iglesia? Que la gente te trate bien, que la gente te saluda. ¿Es eso? ¿O tus relaciones están basadas en la gracia de Dios? No importa cómo te tratan, no importa si no te saludan, no importa que si no te abrazan, no importa. Lo que importa es vivir por gracia, es amar cuando no estás amado, es bendecir cuando nadie te bendice, es abrazar cuando no te abrazan. Eso es vivir por gracia, es tratar a otros como Dios nos ha tratado a nosotros, dando su gracia, dando su Hijo por nosotros. No podemos quejarnos de nada, Él ha hecho todo por nosotros y podemos entonces tratar a los demás con gracia, no importa cómo nos tratemos. No digo que eso es fácil. Ustedes saben, no es fácil. Pero es lo que podemos hacer basándonos en la gracia, viviendo como Él dice, con la santidad y la sinceridad que viene de Dios. Hay algunos de ustedes que no dicen las cosas de corazón. Dicen lo que la gente quiere escuchar. Para quedar bien, para no molestar, para no causar problemas. Pero la Biblia dice que tenemos que hablar con santidad, no en una mala forma, no en una mala manera, pero con sinceridad también. Tenemos que ser sinceros acerca de lo que está pasando con nosotros, lo que sentimos. Tenemos que, no estoy dando rienda suelta a que todos critiquen. No es eso. Es hablar con santidad y sinceridad. Y eso es basado en la gracia de Dios. Entonces, tenemos relaciones
según la gracia y no según como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? El que me trata bien, yo lo voy a tratar bien. Pero Cristo dijo lo opuesto. Él dijo, trata al otro como tú quieres que Él te trate a ti. ¿No es cierto? Sí. Relaciones según la gracia de Dios, no según el pensar del mundo. Gracia en la comunidad. Otro pasaje, 1 de Pedro 4, 8 a 11. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, como el ministerio de niños, como servidores, como muchas otras cosas, ¿no? Él dice, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios está en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, tenemos que servir según la gracia. ¿Por qué sirves? ¿Por qué estás en servidores? ¿Por qué estás enseñando niños? ¿Porque te obligaron? ¿Porque agarraron tu brazo y torcieron tu brazo para que comprometes? No. O sea, ¿por qué estamos sirviendo? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué estás dirigiendo una charla? ¿Por qué estás invitando a alguien a la iglesia? ¿Por qué estás amando a tu vecino? ¿Por qué hagas lo que hagas con las personas? Tenemos que servir según la gracia, porque Dios nos ha dado tanto, Dios nos ha bendecido tanto. Entonces tenemos algo para compartir. No porque somos buenos, no porque somos perfectos, no porque hagamos todo bien, sino porque Dios nos ha salvado. Amén. Por eso. Vamos a Efesios 4. Otro versículo más. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él mismo, versículo 11, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Quién está sirviendo en la iglesia? El pastor. Bueno, no tenemos pastores, son ancianos. Tenemos el pastor alemán. Eso no es un papel bíblico. ¿Por qué servimos? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, podemos llegar a la madurez según la gracia. La madurez no se refleja en tu capacidad de condenar a otros. La madurez se refleja más en tu capacidad de amar y dar también gracia a otros como Dios te ha dado a ti. Eso es madurez. Y eso podemos conseguir
y es el plan de Dios, ¿no? Él hizo todo, Él hizo el plan y todo, para que haya diferentes roles en la iglesia, para ayudarnos a crecer, a llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros. Gracias a la comunidad, otro pasaje más, Efesios 4, 32 a 5, 2. Vamos a leer eso todos juntos, el último versículo del 4 y los primeros 2 versículos de 5. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Viven en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. O sea, tenemos gracia en la comunidad porque Dios ha sido tan bondadoso con nosotros. Él ha hecho tanto por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, nosotros tenemos ese perdón, ese alivio, esa gracia de saber no solamente mi vida pasada está perdonado, pero también mi vida futura. Porque Dios conoce, Dios me conoce, Dios te conoce, sabe cómo son. Pero la gracia de Dios puede con todo. Y tenemos que entender eso en nuestra comunidad. Aquí en versículo 32 dice, perdónense unos a otros. Y es interesante porque la palabra en griego, perdónense, es la palabra gracia. Es extender gracia. Es una palabra compuesta con la palabra gracia. Es extender gracia. Así es. O sea, nosotros podemos perdonar, podemos asumir, podemos aceptar que la gente nos trate mal. Y igual extender gracia, porque es lo que Dios hizo con nosotros. Sí. Él ha sido bondadoso con nosotros y entonces podemos hacer lo mismo. Eso está basado en gracia. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos como comunidad está basado en la gracia de Dios. No está basado en la ley, no está basado en cuántos de los mandamientos has hecho hoy. Está basado en que Dios te ama, que Dios quiere llenarte con su espíritu, Él quiere cambiarte totalmente a ser como su hijo. Eso es lo que Dios quiere. Y Él tiene confianza en su poder de cambiarte si tú lo dejas, si tú te entregas a Él. Todo basado en la gracia. Gracias, Ricardo. Aunque no falta mucho. ¿Cómo vamos a decir? Bien. Tengo 9 minutos. Entonces, así podemos ser una comunidad de gracia. Pero, ¿cómo se siente una comunidad de gracia? Eso, dinos. Ponele que tú eres un invitado que llegas por la primera vez. Y tú entras aquí. ¿Qué es lo que vas a sentir? ¿Vas a sentir amor? ¿Vas a sentir ser aceptado? ¿O vas a sentir pecador? Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. No puedes ser parte de nuestra iglesia. Tienes que cambiar. No estoy hablando de las prédicas. Estoy hablando de lo que está en tu corazón. ¿Cómo tratas a la gente? ¿Amas a la gente? ¿Abrazas a la gente? ¿Los recibas? ¿O los...? No. Tienes que estudiar la Biblia primero. Y después te vamos a abrazar. ¿Qué es lo que la gente siente cuando entran? Sienten
un ambiente acogedor, sienten recibido, sienten que, wow, yo me siento parte, esta gente soy como yo, son gente pecador como yo. ¿Por qué? Porque somos abiertos. Si tú presentas esa cara de fariseo, yo tengo todo bien, tú tienes que estudiar la Biblia, o no te acepto. No, bro, ayúdanos. ¿Me explico? Sí, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos comunicando? Cuando llegan invitados y ellos están participando en el servicio, termina el servicio y nadie va a hablar con ellos. ¿Qué sienten? Es una comunidad cerrada. Es una comunidad que no quiere gente. Que se crean algo diferente y no nos aceptan, no nos quieren. No estamos hablando de cambiar la doctrina. No estamos hablando de no estudiar la Biblia con las personas. Estamos hablando de cómo tratas a las personas. Sí. De eso estamos hablando. Tenemos que ser una comunidad de gracia, que demuestre gracia a la gente que más lo necesita. La gente que están perdidos, que llegan y ni saben cómo pensar. La gente que vuelve. Como un amigo me dijo, cuando volví a la iglesia me sentí un poco como un perro callejero. Que cuando la gente se acerca, yo atacaba. Porque el perro callejero tiene que defenderse. Sí. Pero tenemos que entender. Tenemos que amar. Así es. Tenemos que dar gracia a las personas. Tenemos que aceptar a las personas. Tenemos que buscar la gente nueva. ¿Cuántas personas nuevas has conocido en las últimas semanas? Estamos teniendo mucha gente que vienen por el internet, que entran por la calle, que están invitados por alguien. ¿Cuántos has conocido? ¿O solamente hablas con tus amiguitos? Wow. Y te vas. Vamos, Esteban. Tenemos que pensar, hermanos, somos una comunidad de gracia. Tenemos que mostrarlo. Tenemos que mostrar ese ambiente acogedor que la gente entra y no quiere salir. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser abiertos y tenemos que ser muy amorosos. Tenemos que estar llenos de gracia. Primero personalmente, pero después como una comunidad. Eso es un desafío que yo estoy viendo, que yo vi en la conferencia, ¿no? que es algo importante. Una de las preguntas que hicieron en la conferencia es que si esa iglesia dejara de existir aquí en este sitio, ¿alguien se daría cuenta? ¿Alguien nos extrañaría? ¿Cuánto impacto estamos teniendo en las vidas de las personas? Y eso, tenemos toda la gracia de Dios. O sea, podemos hacerlo. Es solamente enfocarnos en aceptar la gracia. Parte del problema que yo he tenido en mi vida es que no quiero aceptar la gracia. O sea, yo puedo hacerlo. Hasta que no puedo hacerlo. Y después veo que necesito la gracia. Pero la cosa es, siempre, aun cuando te sientes fuerte, necesitas la gracia. Aun cuando estás bien, necesitas la gracia. Siempre necesitamos entender profundamente cuánto Dios pagó por nosotros, cuánto Dios hizo por nosotros, cuánto Él sigue haciendo por nosotros todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser una comunidad de gracia. Eso es lo que me impactó mucho, hermano, en la conferencia.
Y esto, una de las cosas que quería compartir con ustedes. Yo los amo a ustedes muchísimo. Y amo lo que Dios está haciendo aquí. Pero siempre tenemos que ver las áreas en las cuales estamos fallando y corregir y madurar y llenarnos más de la gracia de Dios para poder extenderlos a otros. Muchas gracias, hermanos. Vamos a ver.